Cuando enfrentamos los retos de la vida, ¿cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Sabes manejar el estrés? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Sabes tomar decisiones? Asegura tu mente. La salud mental no es un estigma o un tabú, es una necesidad. Asegura tu mente con la psicóloga Adriana Rojas, solo en hsradio.com. Valoramos la vida. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes a través de hsradio.com. Valoramos la vida, su estación de la seguridad industrial, la salud y el medio ambiente en el trabajo, para entregarles una emisión más de Asegura tu mente con la doctora Adriana Rojas, a quien saludamos de manera muy especial. Doctora Adriana, qué bueno tenerla por acá para compartir un nuevo tema. Un saludo muy especial para la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a la mesa de trabajo y hoy con un tema muy especial, así que los invitamos a que tomen lápiz y papel porque vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante y del que muy pocas veces se habla. Considero que es tabú. Desde luego. Es absolutamente necesario. Recuerden que estamos con la dirección de los contenidos de la ingeniera Andrea Costa, el ingeniero Daniel Alfonso. Yo soy Pedro Andrés Algarra y usted lo ha dicho, doctora Adriana. El tema es el duelo por pérdida de un ser significativo, estrategias de afrontamiento. ¿Quién en la vida pues no ha tenido que afrontar una circunstancia de estas? Una vicisitud de estas que nos, de cierto modo, nos amilana en el estado de ánimo, en el estado emocional, y a veces no sabemos, como que no tenemos la herramienta para saberlo afrontar como debe ser. Adriana. Sí, efectivamente, dentro del plan de contenido que trabajamos, proponemos el duelo porque precisamente desde mi ejercicio profesional nos damos cuenta que si hay algo que es una realidad es la muerte. Pero muy pocas veces nos hablan y cometemos muchos errores en procesos de acompañamiento a personas que están en proceso de duelo y por eso hoy queremos compartirle esta valiosa información. En ese sentido, entonces, ¿qué es el duelo, Adriana? Para que lo tengamos bien claro. El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas y consiste principalmente en la adaptación emocional a estas, si bien se trata de una experiencia compleja que engloba factores fisiológicos, cognitivos y comportamentales. Entonces, duelo es toda la respuesta que tenemos frente a una pérdida. Puede ser la pérdida de un objeto que para nosotros era importante, de nuestro empleo, de nuestra pareja, el cambio de ciudad. Todo esto genera una respuesta psicológica. Pero hoy nos vamos a centrar en una pérdida significativa. ¿Qué significa? Que son personas que no necesariamente tienen un vínculo consanguíneo o también, por ejemplo, una mascota. Nos hemos dado cuenta que en este momento las mascotas han jugado un rol y un papel con una vinculación afectiva en muchas personas. Entonces es importante reconocer, por eso hablamos del término ser significativo. No necesariamente tiene que existir un vínculo consanguíneo para que podamos establecer que es una pérdida importante y que puede generar unos efectos a nivel emocional fuertes. Desde luego. Y ahora que estamos saliendo, estamos de pronto en un punto de pospandemia, por decirlo así, aunque la pandemia todavía está presente en el mundo y en la que hemos tenido que enfrentar tanta pérdida. Se está requiriendo mucho de ese apoyo para las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido, a un conocido, a un amigo, a un familiar por esta pandemia. Entonces, hoy por hoy, tenemos que hablar mucho de esto. Sí, efectivamente siento que con la emergencia sanitaria por COVID-19 las personas empezaron a percibir que somos mucho más vulnerables, y algo que he aprendido en estos procesos de duelo es que a veces nosotros estamos en una cultura que promueve la alegría, el bienestar, y nos aleja un poco del que parte de la vida es el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, y por eso a veces somos un poco resistentes a aprender y a hablar sobre los procesos de duelo y cómo acompañar a personas que están viviendo esta experiencia.
Y que nunca vamos a estar preparados para una situación como estas. No, realmente lo que vamos a compartir hoy son como unas orientaciones generales. Por más que nosotros estudiamos sobre el tema, somos seres humanos, no sabemos la forma como podemos perder a una persona que es muy especial en nuestra vida, pero sí unos elementos y unas herramientas como para que este impacto sepamos por dónde guiarnos, por dónde llevarlo y cómo acompañar a otras personas que están pasando por esta situación. Y eso es clave, porque muchas veces no sabemos cómo acompañar a o una persona que está en duelo. cometemos muchos errores y lo que generamos es acciones con daño. Aunque Sí. intencionalmente no lo hacemos desde el amor, pero sí efectivamente hacemos cosas que realmente lo que hacen es afectar a las personas. O sea, podemos tener muy buena voluntad, muy buena fe para ayudar, pero resulta que a lo que estamos invitando a la persona no es quizás lo que ella quiere en ese instante. Exactamente, como persona que he vivido esta experiencia y acompañando a personas que han estado en duelo, hay una queja y es esa, que ni muchos profesionales de la salud, ni familiares, ni entorno laboral, ni educativo, saben cómo tratar a una persona, no toman medidas. Siento que algo que ocurrió con la emergencia sanitaria por COVID es que precisamente las empresas empezaron a evaluar esta posibilidad que tenían que tener cierto protocolo y ciertas acciones para cuando una de los integrantes de su equipo de colaboradores estuviera viviendo esta experiencia, poder rodearlo y también al grupo de colaboradores, porque en el tema de COVID en muchas organizaciones perdieron a una persona por esta situación y desbordó a las empresas el no saber cómo hacían para atender a varias de los colaboradores que estaban afectados, que estaban pasando por duelo porque su compañero de trabajo era también su amigo, con la persona que pasaban mucho tiempo. Entonces aquí la importancia y sensibilizarlos acerca de que en los diferentes entornos, sea familiar, escolar y laboral, tenemos que tener información. Esto se llama educación para la muerte. Sí. Suena un poquito fuerte, pero así como nos educan para cuidar nuestra salud, es parte, como lo decía, si hay algo seguro cuando existe la vida es que viene la muerte. Entonces tenemos a volver este tema un poco más cotidiano. Bueno, en ese orden de ideas, Adriana, hablemos entonces de cómo se manifiesta el duelo. Bueno, quiero aclarar que si bien es cierto que vamos a hacer una descripción de una serie de manifestaciones fisiológicas, cognitivas, comportamentales y emocionales, no significa que esto sea una enfermedad. O sea, no podemos decir que una persona que está pasando por un duelo y está experimentando este tipo de reacciones esté enferma. Sencillamente es una respuesta adaptativa emocional ante una pérdida. Se establece que dentro de la escala de situaciones estresantes, la pérdida de un ser querido es de las situaciones más estresantes que podemos vivir los seres humanos. Entonces, obviamente, si es una de las situaciones más estresantes, pues obviamente su respuesta es muy intensa. Entonces, quiero empezar a hablar acerca de los sentimientos que se experimentan, pero antes quiero como enfatizar en que cada persona vive su duelo de una manera diferente y cada duelo es diferente. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que yo haya perdido primero a mi abuela, luego a mi abuelo, luego a un amigo, luego una mascota y luego una pareja. Y a pesar de que yo, Adriana Rojas, viví estas experiencias, cada experiencia va a ser diferente. ¿De qué depende? Pues de mi edad, de los recursos psicológicos que tengo para esa etapa, también de las circunstancias. No es lo mismo si es un duelo porque la persona estuvo enferma, yo pude acompañarla en el proceso, así estaba en otro país y la atropellaron, o fue un suicidio, o fue un accidente de tránsito. Cada evento tiene unas particularidades que pueden hacer que sea un poco más doloroso el proceso. Por ejemplo, en los duelos anticipados, que yo sé, por ejemplo, que es una persona con una enfermedad, que la vimos en la cama, que la acompañamos, que de alguna manera de pronto pudimos expresarle nuestro cariño, nuestro afecto, una despedida. Es un proceso diferente a cuando yo me despido de la persona, a la persona la atropellan
y ya cuando la veo es en el funeral porque fue muerte inminente, o en casos, por ejemplo, de suicidio, Sí. que son de muy alto impacto y cada uno tiene respuestas emocionales. Entonces lo que vamos a hablar es de generalidades y tenemos que tener en cuenta que estas circunstancias que anteriormente relacionaba van a incidir en esa respuesta emocional. ¿Listo? Entonces, con respecto a los sentimientos, podemos experimentar tristeza, enfado, nos podemos sentir enojados con Dios, con la vida, con nosotros mismos, con la otra persona, con otras personas, y es de alguna manera un comportamiento esperado. Culpa, es decir, si yo le hubiera dicho, si yo hubiera hecho esto, hubiera detenido esa situación. Ansiedad, pues recordemos que la ansiedad es una respuesta como pensando en lo que va a pasar a futuro, entonces es una respuesta también que es ocurre con mucha frecuencia, y sensación de soledad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nuevamente quiero ser reiterativa en que esto no significa que la persona está enferma, sino que es una respuesta esperada y adaptativa. También podemos identificar a nivel fisiológico cambios como trastorno del sueño. Entonces puede ser que hay personas que en esa situación no puedan conciliar el sueño, tengan pesadillas, tengan terrores nocturnos o que quieran dormir, ¿sí? Sí. En cada persona se da de manera diferente. Pérdida del apetito o aumento del apetito. También podemos identificar dolores de cabeza, tensión muscular. Es decir, nuestro cuerpo empieza a tener unas expresiones fisiológicas asociadas a esa respuesta. Listo. Bueno, dentro de las respuestas fisiológicas podemos identificar vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización. ¿Qué significa eso? Que la persona como que siente que no es ella misma, se siente muy extraña. Falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad en la boca. Y respuestas cognitivas. ¿Esto qué significa? La capacidad que tenemos de procesar la información y de percibir la información externa. Entonces, hay algo que ocurre y es incredulidad. Generalmente en los primeros momentos del proceso de duelo viene una negación, es decir, yo no creo, esto no es posible, esto es una pesadilla, esto es mentira, pero es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro mientras empieza como a procesar la situación. Sí. Confusión, preocupación por su futuro, por lo que va a pasar, sensación de presencia del fallecido. Las situaciones de duelo, como están involucradas con el tema de la muerte, y la muerte tiene unas connotaciones morales, de superstición, ahí involucra cosas. Entonces a veces las personas dicen, no, es que yo lo escucho, es que se viene a despedir, es que está caminando, es que no está en paz, ¿sí? Desde la parte de salud mental, lo que podemos decir es que cuando nosotros tenemos un pensamiento muy recurrente, vienen a nuestra mente experiencias de memoria de diferentes maneras, ¿sí? Entonces por eso es que soñamos con él, porque como está tan presente el hecho, pues hay personas que dicen que lo ven, que lo sienten, que lo escuchan, pero todo eso es fruto de la memoria que tenemos, información que tenemos guardada en nuestra memoria y que está muy presente, y por eso la vemos de manera frecuente. A medida que se va elaborando el proceso de duelo, pues se van disminuyendo estas percepciones. Y el tema de también sentir el deseo de tener cosas cercanas a esa persona. Y aquí cabe preguntar por qué a unas personas les es a veces tan fácil superar la pérdida de una persona o de un ser querido, o de un ser significativo, como lo estamos abordando hoy, y a otras no. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, unas son los recursos psicológicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de recursos psicológicos es experiencias previas, el tipo de relación que yo tenía, si era de pronto una relación de dependencia, lo que significaba, por ejemplo, para las mamás las pérdidas de sus hijos,
Y también lo que te decía de las circunstancias. No es lo mismo si mi hijo fallece de una enfermedad, así es que se suicida. Porque cuando es, pues, por ejemplo, que fallece por una enfermedad, lo que les decía, podemos acompañarlo, podemos decirle cosas, como que de alguna manera podemos anticiparnos y prepararnos. Cuando son situaciones, por ejemplo, como un suicidio o un accidente de tránsito, a veces vienen a experimentarse mucha sensación de culpa, vienen cargados de muchas emociones que es difícil de procesar. Entonces la situación se vuelve más estresante de lo que puede ser en otras circunstancias. Y también hay que tener en cuenta que cada persona manifiesta y expresa su dolor de una manera diferente. Entonces podemos ver en la funeraria a una persona al lado de un ataúd que está llorando, que está gritando, que está diciendo que lo extraña, que no va a poder vivir sin él. Y nosotros decimos, oye, a esta persona le está dando muy duro el fallecimiento de este ser. Pero podemos ver también a personas que están calladitas, que las vemos tranquilas, pero no necesariamente significa que no estén pasando por un proceso de duelo. Pueden ser que más adelante vamos a ver las etapas. Puede ser que esa persona que vemos en ese momento en el funeral muy tranquila está en fase de negación y ni siquiera es consciente de lo que está pasando, mientras que la otra ya entró a un proceso de aceptación y está ya como muy consciente de la pérdida. Entonces son muchas las situaciones. Yo lo que les puedo decir es que tenemos que ser respetuosos con cada uno de los procesos. Sí. Evitar juzgar. Algo que le hace mucho daño a las personas que están en proceso de duelo son los comentarios y las actitudes donde entramos a evaluar esa respuesta emocional, ¿sí? Entonces, a no permitirle a las personas expresar sus emociones. Sí. Y realmente lo que necesitamos en esos procesos es validar y saber acompañar, que eso es lo que vamos a hablar al final, porque muchas veces con nuestras actitudes y con nuestras palabras podemos generar mucho dolor. Así es. Y me llamaba mucho la atención también lo que nos comenta Adriana en todos estas maneras como se manifiesta el duelo, y es cómo están los sentimientos, ¿no? Pero también están las sensaciones físicas y cómo una persona le puede dar tan duro, por decirlo así de manera coloquial, la pérdida de un ser significativo, que hasta termina también por la depresión falleciendo. Sí, claro. O también le puede ocasionar un problema cardíaco con el tiempo. Todo esto, y es algo que toca tener mucho cuidado y saberlo manejar. Sí, mira, a eso llamamos duelos complicados, donde la respuesta fisiológica, emocional, comportamental y cognitiva no disminuye en intensidad y va pasando a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿En qué momento nosotros tenemos que buscar ayuda médica, psicológica y en algunas ocasiones psiquiátrica? Cuando vemos que esa respuesta fisiológica está haciendo que empecemos a presentar problemas de salud física y mental, cuando no podemos adaptarnos a los procesos laborales, académicos, familiares, de pareja que veníamos llevando, es una señal de alarma que necesitamos contar con acompañamiento profesional. ¿Qué consecuencias tiene pasar por un duelo complicado? Personas que pueden tener depresión, ansiedad, trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Hay personas que empiezan a automedicarse, a consumir alcohol u otro tipo de sustancias, ideación suicida, y en algunos casos pueden llegar hasta presentar una conducta suicida porque dicen, bueno, mi vida sin este ser que se fue no tiene sentido, y toman la decisión de quitarse la vida. Sí. Es algo a lo que hay que ponerle muchísimo cuidado, y por eso hemos decidido abordar este tema con la doctora Adriana Rojas, nuestra profesional de cabecera en lo que tiene que ver con salud mental, en este espacio que se llama Asegura tu mente. Aseguremos nuestra mente, fortalezcamos nuestra mente y trabajemos mucho en ello, porque la sociedad, la humanidad, nuestro entorno
en lo que vivimos diariamente, pues nos reta muchísimo a tener una mente saludable, fortalecida, para poder afrontar cualquier reto que se nos pueda presentar. Por eso hoy estamos hablando del duelo. Se está hablando mucho de duelo hoy por hoy. A raíz de todo lo que sucede, Adriana, ¿no? Se le está dando mayor relevancia, mayor importancia al significado de la vida, al valor que tiene la vida, las relaciones interpersonales, los seres queridos. Claro que sí. Y es importante tener en cuenta pues estas herramientas que les vamos a compartir precisamente para que evitemos que los duelos se nos compliquen o que lleguen a atender la trascendencia de llegar a enfermedad o a muerte. Avanzamos con este tema supremamente interesante con la doctora Adriana Rojas, el duelo por pérdida de un ser significativo, estrategias de afrontamiento. Ahora hablemos de las fases o etapas del duelo. Vea usted qué interesante. Ni idea, Adriana, que existían ciertas fases o etapas en un proceso de duelo. Sí, bueno, les voy a compartir de acuerdo a la teoría propuesta por una psiquiatra suizo-estadounidense, Elizabeth Kübler-Ross, en su libro Sobre la muerte y el morir. Entonces, la primera etapa es la negación. Es decir, en el momento que a mí me informan que mi ser amado significativo ha fallecido, ha muerto, yo empiezo a pensar que eso no es cierto, que es mentira, que es un error, que es una pesadilla, y es algo que puede perdurar por varios días, semanas o meses. Entonces es algo normal. ¿Por qué? Porque es que a nuestro cerebro le gusta protegernos y como sabe que es una situación dolorosa, tiende pues a hacer esta reacción de negación. Por otra parte, ya luego sigue la etapa de la ira. Esta etapa también es normal, donde nosotros sentimos muchos sentimientos de enojo, de molestia, de rabia, de resentimiento, porque buscamos responsables o culpables frente a esa pérdida. ¿Sí? Muchas veces nosotros mismos sentimos enojo, culpa, molestia con nosotros porque sentimos que hicimos algo mal o que nos faltó hacer algo, o empezamos a pelear con otros, entramos en conflicto. A veces la gente tiene conflicto con Dios, con la vida, con la misma persona fallecida. Vienen un conflicto de pensamientos y emociones que hacen que se manifieste, y como les decía, es algo y es una respuesta natural y esperada. Por otro lado, ya entra la etapa de la negociación, es decir, nosotros ya empezamos a generar conciencia acerca de el hecho de que existe la muerte, que esa persona efectivamente ya no va a estar con nosotros, no lo vamos a ver, y también empezamos a experimentar una serie de sintomatología y vinculación natural y esperada que es de tristeza. ¿Sí? Ya genero conciencia que esa persona no la voy a volver a ver en el plano terrenal, de acuerdo al enfoque espiritual. Pues hay personas que dicen, bueno, ya yo me muero y la voy a ver en el cielo. Sí, es una explicación. Pero desde nuestra explicación como de salud, pues la persona empieza a generar conciencia que no va a compartir con esa persona más, que tienen que asumirse unos roles, porque por ejemplo si era una pareja que tenía hijos, pues ya la persona queda viuda o viudo y tienen que empezar a asumir esos roles que antes compartía esa persona. Entonces eso genera una serie de molestias, como la tristeza, el dolor, un bajonazo en su estado de ánimo, pero sí, es algo normal. Generalmente estas personas tienden a aislarse, ¿sí? A apartarse mientras procesan como la situación. Y ya vendría la fase de la adaptación y aceptación, que es cuando las personas van sintiendo que ese dolor emocional va pasando y también empiezan a experimentar alegría. Sí. Muchas veces las personas tienen miedo en sus procesos de duelo a olvidar a su ser amado,
y a sentirse culpables, tristes y molestos, que por qué si yo estoy en un proceso de duelo experimento sin situaciones de alegría. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que somos seres humanos, que si bien es cierto perdimos a una persona que queríamos, que apreciábamos, que era muy importante en nuestras vidas, nosotros tenemos derecho a continuar con la mejor calidad de vida y con salud, y que parte de ser humano es disfrutar de las cosas bonitas, ¿sí? Porque si bien es cierto, vivimos una experiencia muy dolorosa, pero también vamos a continuar viviendo otro tipo de experiencias bonitas, agradables, divertidas, y tenemos que darnos el permiso de vivir y experimentar esas emociones bonitas. Y también empieza ya en la última etapa de nuestro proceso a resignificar nuestra vida. Esto no significa que en algunos momentos, a pesar de que sintamos que ya ha pasado el tiempo, que ya nos sentimos bien, que hay días que van a ser difíciles, por ejemplo, Navidad, los cumpleaños, el Día de la Madre, ¿sí? Entonces, si era una mamita que perdió a su hijo o un hijo que perdió a su mamá, muy posiblemente en esas fechas me voy a poner triste, y es absolutamente normal. Como lo decía, lo que pasa es que a veces la cultura nos vive diciendo tenemos que estar de fiesta, tenemos que estar contentos, alegres, felices, pero la realidad es que una persona con salud mental también puede en algunos momentos de su vida manifestar tristeza, enojo, ira, porque son respuestas emocionales naturales ante situaciones difíciles. De acuerdo. Entonces fíjese usted lo interesante, querido oyente de HS Radio y doctora Adriana. El mensaje no es solo para los que están viviendo una experiencia de duelo, sino también para los que están en su entorno, para los que están a su lado, porque es aprender también a respetarles esos procesos a las personas, a que la persona que está viviendo el duelo se permita vivir con tranquilidad todas estas fases que nos está enseñando la doctora Adriana, sin tener que estar coaccionado o cohibido, ni mucho menos, sino que lo puede hacer de una manera sana, sí, por su salud mental. Mira, Pedro, que a mí me gusta con mis pacientes hablarles sobre el dolor emocional. Entonces les digo, mira, recuerda, por ejemplo, cuando te caíste de una bicicleta o cuando tienes un accidente, que van, te recogen, te limpian la herida, en algún momento de pronto ocurre una fractura y entonces van, te atienden y te dicen, oye, cuídate, te vamos a inmovilizar, tienes que por un tiempo guardar reposo, no mover la pierna, hacer este tratamiento. Y las personas comprenden que a esa persona no le podemos exigir hacer ciertas actividades porque está lesionada. Pero sí, con el dolor emocional, como no vemos el chichón, como no vemos que sangra, sí, sino que lo vemos de pronto decaído, apartado, triste, a veces nos enojamos y somos muy duros, ¿sí? Pero es que hay una respuesta fisiológica, es decir, algo hormonal, que yo no solamente diciendo, ay, me voy a poner bien, quiero estar bien, se logra, sino hay que permitirle al cuerpo adaptarse a esta situación, y tenemos que tener paciencia, así como tenemos paciencia con esa persona que se fracturó y tenemos que esperar a que el huesito y los músculos se recuperen y a que recupere la fuerza y esas células allá se formen y se construyan. También tenemos que hacerlo en la parte emocional. Desde luego. Muy bien, estamos aprendiendo mucho en esta oportunidad, en este nuevo episodio de Asegura tu Mente, con Adriana Rojas, nuestra experta invitada en Asegura tu Mente. Y aquí viene una parte muy importante para que sigamos poniendo mucha atención, y son las estrategias para acompañar y afrontar un duelo. Esto es para todos nosotros. La primera es empezar a generar conciencia que la muerte, el sufrimiento, la enfermedad hacen parte de la vida. Sí, por ejemplo, con los papás ocurre que dicen, no, yo nunca quiero pensar que le voy a faltar a mi hijo, o sí, mucho menos decir, no, ¿cómo va a ser que voy a pensar en que mi hijo puede morir? Pero es una realidad, y tanto los niños que nacen como los que no han nacido.
Si hay algo que he aprendido en este proceso de estudio, de acompañamiento, de duelo, es que hay que generar conciencia que apenas hay concepción, hay pérdida, hay riesgo de que ese óvulo y ese espermatozoide que se unieron y que van a conformar una vida, pueden tener un riesgo y pueden morir, ¿sí? Uh-huh. Entonces desde la misma fase de gestación, sean niños, sean adolescentes. Alguna vez recuerdo que en una entrevista estaban muy consternados porque una deportista adolescente falleció y me decían que por qué ocurrían esas cosas, y lo único que yo les puedo explicar es, la única respuesta en ese por qué es precisamente porque la muerte es inherente a la vida y no sabemos en qué momento puede ocurrir el hecho. Uh-huh. Sí, ocurre, como lo decía, en el proceso de gestación, en la primera infancia, en la adolescencia, en la juventud, porque a veces de alguna manera asociamos muerte como ya a los adultos mayores, y eso no es es algo equivocado pensar. Es algo fortuito, algo que puede suceder cuando menos lo imaginamos, cuando menos lo pensamos. Puede ocurrir en cualquier instante. Y las circunstancias son muy variadas, ¿no? Porque uno espera como muertes, no sé, como ya enfermedad cuando estoy muy mayor. Sí. Pero lo que les decía, pueden ocurrir los accidentes de tránsito, accidentes en el trabajo. Bueno, hay tantas formas en que puede fallecer una persona que nosotros no se nos ocurre y que nos va a tomar por sorpresa. Sí. Bueno, sigamos hablando de esas estrategias para seguir acompañando y afrontando a las personas, a nuestros seres queridos, cercanos que están viviendo un duelo. También, como hablábamos, que es importante educarnos, no decir no, eso no me va a pasar, yo sí lo pienso, porque a veces ocurre eso. Mira que yo he tenido la oportunidad de acompañar a empresas a dar talleres sobre el proceso de duelo, y hay personas que sienten que si se habla de la muerte la estamos invocando. Entonces no, si yo hablo de muerte significa, o pienso en muerte significa que voy a generar un hecho catastrófico, y no es real, ¿sí? Sencillamente que es precisamente como un proceso de nuestro cerebro de negación, de resistencia, pero nuevamente insisto en que la muerte es una realidad y que tenemos que empezar a hablar y a asumir qué recursos tengo psicológicos y cómo podría afrontar esta situación. También, como lo decía anteriormente, es muy importante que nosotros respetemos cada experiencia individual. Si hay una persona que llora mucho, u otra persona que se aparta, u otra persona que se pone enojada, hay que darle permiso a las personas de expresar sus emociones, porque parte de la experiencia más negativa que tiene una persona en duelo es precisamente que a veces, si llora, le llaman la atención, le dicen que está exagerando, que ya no lo haga. Y nuevamente es lo que les decía, si en una fractura la persona se inflama, nosotros no podemos decirle a la pierna, oye, ¿por qué te inflamas?, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en el tema del llanto, de la tristeza, pues es una respuesta fisiológica que está ocurriendo, y tenemos que darle permiso a las personas de expresar esos sentimientos y esas emociones que son válidos, y eso los va a ayudar muchísimo a poder empezar a hacer esa sanación de su proceso. Me imagino, Adriana, que aquí también tenemos que hablar del fortalecimiento de las redes de apoyo, y muchas personas se preguntarán, pero ¿cómo así? ¿Cuáles redes de apoyo? Ahí hablamos que necesitamos, para este proceso de sanación emocional, contar con acompañamiento. Uh-huh. De nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestro trabajo, de nuestro entorno educativo. Porque te voy a dar un ejemplo. Tenemos niños en este momento a los que les estoy haciendo acompañamiento porque su papá o su mamá murieron, sí, por COVID-19. Sí. Y en el colegio empiezan a ver que el papá o la mamá llegan a recoger a sus compañeritos y obviamente sienten tristeza, y a veces vemos que la institución educativa, sean docentes u otras personas que acompañan a los niños, no saben qué hacer cuando esos niños empiezan a llorar, cuando se apartan, cuando se aíslan. Entonces es muy importante que
todas las personas estemos preparadas, porque en algún momento vamos a tener una persona que está en diferentes entornos viviendo situaciones de dolor. Y es importante, igual en el trabajo, como les contaba, en muchas empresas, por ciertas circunstancias, pierden a un colaborador y el peor error es decir, no, aquí no pasó nada, reintegramos a otra persona. No, porque de alguna manera esas respuestas comportamentales, fisiológicas o emocionales las van a empezar a expresar el equipo de colaboradores, y a veces ellos mismos manifiestan, oye, estamos mal y la organización no hizo nada. Y eso también pues es un riesgo, tener a personas que no se están sintiendo bien ni física ni emocionalmente laborando, porque no van a rendir igual. Y en la parte social, independientemente de la causa del fallecimiento, es importante ser solidarios y empáticos. ¿Qué pasa? He visto, por ejemplo, que cuando pasan una noticia diciendo que una persona se suicidó o que murió por un accidente de tránsito, le colocan comentarios como se lo merece, no quiere la vida, eso es un castigo de Dios. Sí. Tengamos en cuenta que esa persona que falleció tiene familia. Exacto. Y que esa familia está leyendo esos comentarios, está muy dolida, y es como si le echáramos limón a esas heridas. Entonces no somos quien para juzgar, y tenemos que pues velar por el bienestar y la calidad de vida de esas personas que están pasando por situaciones y circunstancias tan difíciles. Y esto aquí cabe anotar, hacer la anotación. Respetemos el dolor de las personas, porque las redes sociales se prestan para muchísimas cosas, como para tantísimas buenas, también para tantísimas malas. Y una de esas es vulnerar los derechos, la dignidad de las personas que están siendo revictimizadas a través de redes sociales cuando una persona fallece. ¿Qué otra estrategia, doctora Adriana? Nosotros culturalmente tenemos una serie de ritos de despedida, ¿cierto? De acuerdo a la religión, a la cultura. Entonces, por ejemplo, la Eucaristía, la oración, el hecho de enterrarlo. Bueno, son muchas formas en las que cada persona ritualiza. Sí. Es importante permitirle a todo el grupo familiar, de amigos, de colaboradores, bueno, de acuerdo al vínculo que tengan con esa persona que falleció, asistir a esos eventos. Muchas veces los adultos dicen, no, yo no le voy a contar o al abuelito o a la persona con discapacidad o a los niños, porque ellos no van a entender. Resulta que precisamente participar en estas situaciones de ritualización nos ayuda en el proceso de duelo, porque primero nos confronta con una realidad. No es lo mismo un duelo donde yo no pude ver, que eso ocurre, por ejemplo, en las situaciones de violencia por conflicto armado, que sabemos que esas personas murieron pero nunca vimos nada, ¿sí? Sí. A cuando yo de alguna manera puedo ver la caja con las cenizas o el ataúd, ¿sí? El féretro. Eso hace que de alguna manera mi cerebro empiece a conectarse con ocurrió, es real, ¿sí? Puedo despedirme, puedo ir a darle unas palabras, a darle gracias, a pedirle disculpas de acuerdo al tipo de relación, a decirle algo que de pronto tenía pendiente. Y es necesario tanto para niños como para adultos mayores, como para personas con discapacidad, como para adolescentes. Sí, porque a veces en nombre de nuestro amor, a veces no le permitimos a algunas personas participar. Otras formas de expresarlo es a través de una carta, de una canción, de un video. Te quiero contar que en mi proceso de formación he estado recibiendo acompañamiento de profesionales de la unidad de duelo Sí. en Medellín, y ellos en sus salas de velación tienen espacios muy grandes. Tú vas a ver que encuentras pantallas, parlantes, puedes encontrar un mariachi, unos chicos bailando, y es precisamente porque muchos dicen, mira, mi hija era adolescente y pertenecía a un grupo de porristas, y hoy sus compañeritas de equipo quieren venir a hacer una porra, y eso es válido. Entonces es importante que, dependiendo del grupo de edad y de las capacidades, le permitamos
a esta población expresar y manifestar su dolor o su despedida de la manera como consideren que para ellos es la que les ayuda, ¿sí? No es el psicólogo quien determina de qué manera ritualiza, sino es la persona que dice. Hay personas que no pueden manifestar su dolor con palabras y necesitan hacerlo a través de una carta, de una oración, de una canción, de una obra de arte para poder manifestar. Desde luego. Y así poco a poco entonces vamos llegando al final de esta entrega de Asegura tu Mente, hablando del duelo, hablando de cómo afrontar y cuáles son las estrategias para el duelo por pérdida de un ser significativo y estrategias de afrontamiento. ¿Nos quedarían otras estrategias, Adriana, para compartirle a nuestros oyentes? Sí, pues una que es muy importante es estar abierto a recibir ayuda profesional, ¿sí? Cuando vemos que la situación es muy desbordante, que está afectando las diferentes dimensiones de nuestra vida, de nuestros espacios, es necesario contar con acompañamiento profesional. También, si la persona está en proceso de duelo, es importante que nosotros vigilemos sus conductas de autocuidado, es decir, si está durmiendo, si se está bañando, si está comiendo, porque muchas veces en medio de ese dolor se descuidan. Entonces es importante que nosotros como acompañantes estemos verificando su condición de salud. Si vemos que está bajando de peso, que está aumentando de peso, sí, lo vemos muy ojeroso, muy pálido, hay señales que tenemos que prestarle atención y pues motivarlo a que reciba ayuda tanto médica como psicológica. Y ya para finalizar, muchas veces en los procesos de duelo nosotros nos preocupamos como los primeros días, ¿cierto? Uh-huh. Pero el proceso después, de duelo es algo como que se deja de ya mucho tiempo, al menos entonces estar mensualmente, estar monitoreando, verificando y también ayudando, porque como esta persona de pronto perdieron a un ser que cumplía un rol importante y yo me siento desubicada, no me siento bien emocionalmente, entonces apoyarlo con actividades domésticas, con diligencias, de pronto enseñándole cosas que antes la otra persona hacía. Por ejemplo, vi en la unidad de duelo que señores viudos decían: yo nunca supe cómo se pagaban los servicios públicos, no sabía cómo utilizar la lavadora, y ese tipo de detalles es importante. Entonces nosotros a veces no sabemos qué decirle a una persona que está en proceso de duelo. Yo creo que una frase muy importante es decirle: oye, estoy aquí, dime cómo quieres o cómo crees que yo te puedo acompañar, en qué te puedo ayudar, porque esa persona es la que sabe realmente qué es lo que necesita. Es clave esto, definitivamente. Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de aprender algo supremamente valioso en Asegura tu Mente, de la mano de nuestra experta invitada, la doctora Adriana Rojas. Sepamos afrontar esta circunstancia como es el duelo de una manera sana, de una manera que nos permita apoyar, ayudar a la persona que vive el duelo de una manera acertada, sin incurrir en alguna equivocación que al contrario le pueda ocasionar antes más dolor, ¿no? Es lo que se busca evitar. Sí, nosotros llamamos eso acción sin daño. Entonces, nosotros tenemos todo el interés de acompañar, pero tenemos que aprender a hacerlo para evitar que lesionemos a una persona que está en un momento muy vulnerable. Y se me ocurre aquí una cosita última, Adriana. ¿Sería muy relativo hablar o pensar en que un duelo puede durar tanto tiempo? Lo que pasa es, como les decía, dependiendo de las circunstancias en que fallece la persona. Todo depende. Sí, o sea, nosotros no podemos generalizar. Uh-huh. Lo que sí les decía es el tema de la sintomatología. Si vemos que la sintomatología es muy intensa, muy frecuente y pasa el tiempo, cuando hablamos de tiempo es un periodo de más de 3 meses y vemos que esta persona no evoluciona y vemos una gran afectación de manera fisiológica, emocional, comportamental, es decir, que empieza a tomar, a dejar de comer, a ponerse agresiva, pues obviamente necesitamos motivar a esa persona a que cuente con un acompañamiento profesional. Claro. Adriana, de verdad que ha sido un verdadero gusto nuevamente compartir contigo en este espacio de Asegura tu Mente. Recordemos las redes sociales, los canales digitales en donde estás continuamente entregando contenido de alto valor. Sí,
Entonces los invito para que me busquen en YouTube como Psicoinquietos, Sí. en Instagram @psicoinquietos y en Facebook está mi cuenta profesional, la fanpage Adriana Rojas Psicóloga. Y aquí en hsradio.com, los jueves es el espacio de Asegura tu Mente a las 10 de la mañana con la doctora Adriana Rojas. Muchísimas gracias. A ustedes espero que esta información sea de ayuda y los sensibilice acerca de la importancia de cada día educarnos muchísimo más en temas de salud mental. La dirección de los contenidos, Andrea Costa, Daniel Alfonso. Yo soy Pedro Andrés Algarra, feliz de compartir con todos ustedes 24/7 a través de hsradio.com. Valoramos la vida. Sigan con nosotros. Visita hsradio.com y escucha Asegura tu Mente, disponible en podcast y en la app HSE Radio. Valoramos la vida.